hoy un legislador, pero canciller hasta hace un ratito. Sí, hace unos años atrás. Y esto de ser canciller es la representación diplomática de la República Argentina. Cuando llegaron al gobierno, democráticamente, y se planteó y se tiró sobre la mesa Malvinas, ¿de qué se hablaba? Se hablaba de una evaluación de lo que habían sido los años anteriores, básicamente el gobierno de Menem y el gobierno de la Rúa, en donde se había instalado la política de seducción. Luego de normalizadas las relaciones diplomáticas con el Reino Unido... Incluso se la había caracterizado como relaciones carnales. Con Estados Unidos. Exactamente. Y con el Reino Unido lo que hubo es una política de, bueno, hagamos una serie de acuerdos provisorios, con la lógica de que esos acuerdos provisorios servían para quitar desconfianzas y llevar a los británicos a la mesa de negociación. Lo que evaluamos en el 2013 es que nada de eso había resultado así. Nada bien. Nada bien, al contrario, habían aprovechado los británicos esos acuerdos provisorios para avanzar. Licencias de pesca, donde roban nuestros recursos renovables, que eran de un año, pasaron después a 5 a 25 años. O sea, ellos siguieron avanzando y los acuerdos y los compromisos que se habían tomado en nada sirvieron para sentar a los británicos a la mesa. Es más, ellos aprovecharon esos acuerdos para construir la idea de que luego de la derrota en la guerra se acabó el reclamo de soberanía y por lo tanto lo que queda es solo normalizar una relación y que ustedes, los argentinos, acepten eso. Yo a veces no entiendo las relaciones bilaterales, cuando de pronto ellos ni siquiera se sientan a descolonizar, porque no les interesa ni Malvinas ni Gibraltar, pero continúan y deben darse relaciones bilaterales para comprar y vender. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, ese es el mundo complejo y las cosas que vienen de la historia. O sea, ellos hicieron en 1833 esta apropiación, esta usurpación a la Argentina, que fue antecedida, quizás no casualmente, en 1831 por un ataque de naves de los Estados Unidos de América por el tema de las focas. Entonces, lo que vimos en el 2003 es que había que hacer un cambio, que teníamos que tener una política que tuviera dos grandes elementos. Uno, firmeza frente a ellos, no cederle cosas porque sí, sin nada a cambio, punto primero. Segundo, en eso entran los vuelos, los charters y varias de esas cosas. Y el segundo punto, tenemos que retomar mucho más activamente una política internacional de reclamo y de defensa de nuestros derechos soberanos, en particular en nuestra región, en América del Sur y con los vecinos. Esas fueron las dos grandes tareas. Transformemos el reclamo en un reclamo regional, volvamos a ponerlo en la agenda internacional y seamos firmes en la relación bilateral. Yo digo cuando, bueno, en estos días últimos, familiares, luego de un trabajo importante de antropología forense, se recupera identidades. Está muy bien. Y el gobierno hoy asume que esta iniciativa casi le corresponde. Sí, ¿eso no se hizo en el gobierno de Cristina? ¿No? Sí, eso se empezó, hubo primero todo un trabajo de familiares, había división mucho en los familiares, algunos querían, otros no, se fue formando un consenso, y ya en el 12, la entonces presidente Cristina le pide al Comité Internacional de la Cruz Roja que colabore en acercar las partes sin diseñar un instrumento para poder identificar los cuerpos. Porque había varios riesgos, que sacaran los cuerpos y los mandaran todos acá, diciendo que se van para la Argentina. No. Nosotros decimos, no, están en la Argentina porque están en las Malvinas. Están en la Argentina. Están en la Argentina, claro. Bueno, usted vio los títulos incluso del portal de TELAM, que es la agencia nacional y oficial. Titularon, regresaron al país los familiares. Al país, no, queridos colegas, no es así. Además, este episodio, este asunto humanitario de identificar, que es muy importante, es la segunda parte de otro acuerdo humanitario que hubo, que fue para la inauguración y construcción del monumento al cementerio de Darwin. Eso se hizo y también poder llevar a los familiares para la inauguración llevó entre 4 y 5 años de negociación. Es decir, los británicos, cosas que son humanitarias, que se debieran darse por razones ¿Eso por Ginebra? De bien. No, por Ginebra, con la Cruz Roja sí hicieron reuniones en Ginebra, en el segundo. En el primero fueron más bilaterales, pero no querían que fueran, después que tenían que ir en barco. ¿Y los protocolos de la guerra eso no incluye? Eso no lo tocaba nada. Pero digamos, los británicos, la única concesión que han hecho son 2 concesiones humanitarias,
que tenían que hacerlas y nada más. Y eso ha sido muy trabajoso. Lo cierto es que a cambio de eso están pidiendo todo en beneficio de los intereses británicos. Yo digo, ¿por qué las Malvinas son argentinas? Son argentinas porque hay toda una documentación muy larga que prueba que eran parte de lo que fue la América hispana y que por lo tanto como parte del virreinato del Río de la Plata pasaron a Argentina, hubo gobernadores argentinos, se ejercía el dominio, en fin, hay una serie de cuestiones. Después basta mirar el mapa, esas islas están en la plataforma continental argentina, solo a una visión imperial de un imperio como el Reino Unido, que ocupó todo el mundo, se le puede ocurrir es lo mismo que el Peñón de Gibraltar. ¿Qué tiene que ver el Peñón de Gibraltar? O es lo mismo que era Hong Kong hasta que fue restituido en los comités de descolonización se plantean estas historias. Sí, claro que se plantea. Y se plantea dos cosas, porque y eso confunde a los británicos. Los británicos están planteando el tema como que fuera un problema solo o básicamente de autodeterminación. Y el principio de autodeterminación es un principio importantísimo para la descolonización, la resolución 1514, y está enfocada en que la gente pueda decidir su propio destino. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el otro principio que habla el proceso de descolonización? La integridad territorial. Claro. En el caso de las Malvinas, lo que priva es el principio de la integridad territorial, porque la población argentina que había en las Malvinas fue echada y lo que hay es una población trasplantada, es una población de ocupación, no es un pueblo oprimido que tiene que liberarse. Por eso es que no vale en las islas, porque no hay un pueblo, no corresponde el principio de autodeterminación. Y por eso la resolución de Naciones Unidas dice que hay que resolver la cuestión de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los isleños. Hay que respetar los intereses de los isleños, no sus deseos. Quiero compartir con ustedes tu nombre, historiador, su nombre. Roberto Carvajal. Muchísimas gracias. Piloto. No, parte técnica.